Buenos días, en unos ratitos más ya empezamos con la clase. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. En unos minutos ya empezamos. Solo estamos esperando a que se meta más gente. Ok, Bueno, ya estamos listos para empezar. Voy transmitiendo, prendiendo la cámara. Y bueno, el tema que se va a ver el día de hoy son los instrumentos que usamos al momento de hablar de la astronomía o al momento de estudiarla, trabajarla, entre otras cosas. Esta clase la estará dando mi compañero Francisco Lara y Juan Pablo. Estaré aquí para cualquier asunto, ya sea dudas, problemas con Zoom, entre otras cosas. va. Bueno, primero que nada, empezamos viendo qué es la astrofísica. Pues se trata de observar los astros o de comprender el cosmos básicamente, y resulta que solamente podemos observarla mediante la luz, no podemos experimentar como con alguna otra ciencia, por lo cual la astronomía depende de la radiación electromagnética. Dependiendo del fenómeno que observamos, podemos utilizar diferentes rayos de luz. Están, pues ya saben, los rayos gamma, la luz visible, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos. O podemos observar cada uno de ellos para saber de qué está compuesto lo que estamos observando o cosas de ese estilo. Siguiente. Leo, puedes cambiar de diapositiva. Ah, gracias. Eh, En 1905 cambió prácticamente toda nuestra forma de ver el universo cuando Albert Einstein postuló su ley de la relatividad, digo ley, teoría de relatividad general o también la de la relatividad especial, donde dice que el tiempo no es una constante, el tiempo es variable. Dice que el tiempo, ¿cómo se llama? El espacio y el tiempo se dilatan con la materia y que realmente es relativo, depende del observador. También dice que el espacio se junta con el tiempo para crear como una especie de variable que se le conoce como el espacio-tiempo, que pues es, ya saben, la combinación entre el espacio y el tiempo. Y también dice que, no, sí, dice que la velocidad más, el límite de la velocidad es la velocidad de la luz en el vacío, que no hay nada que pueda superar eso. Eso lo vamos a ver más a detalle luego. Y resulta que hemos observado la luz, pues ya saben, podemos observar la luz para saber cosas de lo que recibimos. Y la luz más antigua que podemos ver data de millones de años atrás. Así podemos saber que nuestra galaxia tiene mucho tiempo. Luego puedes cambiar de diapositiva, por favor. Bueno, aquí les pongo un pequeño ejemplo. Imagínense que ustedes viajan a la velocidad de la luz de aquí, de la Tierra, a la Alfa Centauri, que es la estrella más próxima que tenemos, después del Sol, claro. Entonces,
toman ustedes 5 años en llegar y otros 5 años de regreso. Son 10 años en total. Para ustedes van a haber ocurrido 10 años. Pero para todos nosotros que estamos aquí en la Tierra, van a haber ocurrido millones de años. Esto pasa porque según la relatividad de Einstein, el tiempo es relativo. Al aproximarse a la velocidad de la luz, el tiempo cambia. Hasta el siglo XX se percibía la gravedad de acuerdo a Newton. Ya saben, un cuerpo con masa atrae a otros cuerpos con masa dependiendo de su masa, básicamente, y de la distancia. Esto fue hasta precisamente el siglo XX, donde Einstein dijo que la gravedad es nada más y nada menos que una curvatura en el espacio-tiempo producida por la masa. Así es como un cuerpo intenta seguir el camino más recto, pero por un espacio curvo, y eso es lo que produce lo que conocemos como la gravedad. Eh, y luego, están cinco postulados que publicó Euclides sobre la geometría, el cual el quinto era mucho más complejo que los otros cuatro. Entonces llegaron varios matemáticos y observaron que el quinto lo podían quitar y esto se ampliaba muchísimo más sus postulados. Entonces luego llegó un matemático que era alumno de Gauss, que se llamaba Riemann, y decidió crear leyes sobre esos principios para hacerlo mucho más comprensible, ¿verdad? Y así es como crearon una especie de geometría que se adapta a la curvatura y que varios científicos como son Einstein y Hilbert la utilizaron para aplicarla en el universo. Resultó que esa geometría sirve para entender el universo. La siguiente diapositiva. ¿No? Ok, gracias. Entonces, la geometría de Euclides nos sirve, pues es la que conocemos y nos sirve, por ejemplo, para, digamos, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Bueno, si pusiéramos un triángulo en una esfera, esto ya no aplica y la geometría cambia mucho. Aquí podemos utilizar la geometría de Riemann. Y como la relatividad ve la gravedad como una curva del espacio-tiempo, entonces Einstein aprovechó esta geometría. Eh, ¿Lo puedes avanzar, por favor? Gracias. Eh, bueno, creo que no hablé de ondas gravitacionales. Se me pasó en anterior. Lo siento, se me fue. Bueno, eh, las ondas gravitacionales son básicamente, imagínense como cuando una piedra golpea un lago, salen ondas, algo así. Se define como el cambio de la masa del objeto. O sea, ondas que se propagan por el cambio de la masa del objeto. Entonces, algunas causas pueden ser la colisión de agujeros negros o su simple movimiento. El problema es que son demasiado débiles como para detectarlos fácilmente, pero son muy útiles, nos ayudan a darnos información, o sea, nos pueden dar información al observarlas de cosas como objetos de las que proceden, podemos saber cuántos agujeros negros hay, eh, podemos sacar un estimado del radio y de la masa del agujero negro. Ahora sí, las estrellas. Bueno, lo primero que deben saber es que las estrellas forman la mayor parte de la masa del universo. Son gigantes en comparación a nuestro planeta. La masa del Sol, por ejemplo, es 330,000 veces la masa de nuestro planeta.
Al ser tan masivas, terminan siendo un gran globo de gas. Entonces, en su centro, la densidad y la presión son enormes. Ah, y también la temperatura. Un ejemplo es la de nuestro Sol. Temperatura del centro del Sol es de 15 millones de grados Celsius. La densidad es de 150 gramos por centímetro cúbico, que es 150 veces la densidad del agua, por cierto. Y en su interior se producen reacciones nucleares. Básicamente dentro del Sol hay una gran bomba atómica que convierte los átomos de hidrógeno a helio, y de ahí proviene toda la energía que irradia y todo el calor que recibimos. De aquí continúa Juan, mi compañero. Ok. Los astrónomos estiman que el Sol tiene una edad de 4.6 por 10 a la 9 años y que le quedan aproximadamente unos 5.4 por 10 a la 9 años de vida. Y el nacimiento del Sol fue prácticamente una nube de gas, la cual giraba muy rápido y se empezaba a hacer un disco. Ese disco se hizo cada vez más fino y empezando a hacer que las rocas, por así decirlo, eh, de las rocas surgieran planetas, como los planetas, como la Tierra, Marte, Júpiter, Neptuno. Bueno, ahora que saben esto, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creen que no caemos sobre el Sol? Pueden responder usando el micrófono o por chat. ¿Por qué creen que no caemos sobre el Sol? Si los dos se atraen gravitacionalmente entre sí. ¿Alguna idea? No sé. ¿Eh? No sé la verdad. ¿Ok? ¿Hay alguien más? Bueno, la razón por la que no caemos sobre el Sol, aun siendo atraídos gravitacionalmente, es como porque ya dije, eh, el Sol era una nube, bueno, el sistema solar empezó siendo una nube de gas que giraba. Entonces, por ende, los planetas se crearon girando. Lo que quiere decir que nosotros sí caemos sobre el Sol, solo que cuando caemos fallamos, porque llevamos una velocidad que es tangente al Sol, haciendo que vayamos hacia un lado. Y eso es lo que ocasiona que orbitemos alrededor del Sol. O sea, que el movimiento de orbitación significa que estamos cayendo hacia el Sol, ya que si no estuviéramos anclados a ninguna masa tan grande como la del Sol, la Tierra seguiría un camino recto, sin rumbo, pero gracias al Sol es que nosotros lo orbitamos. Alguien levantó la mano. Ah, ¿Hay alguna duda o algo que quieran que se aclare? bueno, el Sol aproximadamente, no, aquí hay un error, le falta un cero al numerito, pero en 2 por 10 a los 9 años aumentará la energía que genera llegando a temperaturas muy altas. Y antes de mostrar que la vida del Sol se está acabando, la temperatura de la Tierra aumentará hasta los 1500 grados centígrados y por lo tanto la vida en la Tierra sería imposible, al menos para los humanos. En este punto, el Sol fundirá 3 átomos de helio para generar carbono 12 y el último 10% de toda su vida útil se la pasará haciendo esto hasta convertirse en una bolita muy densa, ¿sí? Y la cual se convertiría en un agujero negro. Aquí solo les voy a hablar un poquito de agujeros negros, no voy a hablar mucho, pero antes quisiera que ustedes me dieran, aunque ya dice aquí, para ustedes, ¿qué es un agujero negro?
Se pueden guiar de aquí, no importa. Ok, ya tenemos dos respuestas. Bueno, tres. La primera es como un imán, algo que, sí, más o menos. Son deformaciones del espacio-tiempo con densidad infinita. Es una fuerza que trae las cosas que pasan por su eje y la energía se libra. Son campos gravitacionales extremadamente grandes de donde ni la materia ni la luz pueden escapar. Es un cuerpo de masa, cualquier materia, objeto, etcétera. Son puntos muy densos y con una gravedad creados después de que la estrella agote su combustible y la gravedad le gana. Así es, todas las respuestas están correctas. Y los agujeros negros, pues normalmente nacen de una estrella. eh, Porque, como ya vimos como en el ejemplo del Sol, se van haciendo una bolita muy densa, tan densa que terminan convirtiéndose en un agujero negro. Como dicen, una densidad no infinita, sino que va a tener infinito. Y los agujeros negros supermasivos, que su masa va desde 100.000 masas solares hasta 10 billones de masas solares, y estos agujeros negros se encuentran ubicados en el centro de las galaxias. ¿Ok? Hace aproximadamente un par de años se detectaron las ondas gravitacionales de dos agujeros negros que colisionaron entre sí y que no eran tan pesados, por así decirlo, tan masivas. Su masa era aproximadamente de 50, 80 masas solares y nosotros la pudimos detectar. Esto significa que si llegaran a colisionar agujeros negros supermasivos, podríamos obtener, como ya dijo mi compañero Lara, mucha información muy útil, ya que estas masas pues, son mucho más masivas. Ok, ahora hablaré de la radiación electromagnética, que normalmente se dividen en tres. Las ondas electromagnéticas, que es el campo electromagnético que oscila perpendicularmente a un campo eléctrico y avanza por el espacio, y son llamados fotones. Los rayos X, que tienen más energía que la luz visible y no pueden entrar a nuestra atmósfera. Y los satélites pueden recibir los rayos X y analizarlos. Y los agujeros negros son un ejemplo de un astro que produce rayos X. Las moléculas pueden oscilar y rotar, lo que significa que entre más velocidad, más energía, como ya se lo saben de la ecuación de Einstein, de E igual a mc al cuadrado. Y los satélites, que tienen menos energía que la luz visible y se pueden ver con cámaras especiales. Y la radiación electromagnética, donde están los rayos gamma, que son los que más energía pueden tener, y estas no tienen un límite. Algunos ejemplos de cómo se producen los rayos gamma son cuando colisionan agujeros negros, los rayos gamma chocan con la atmósfera y causan algo llamado lluvia de partículas. Y los detectores de rayos gamma, que son tanques de agua que detectan una partícula al llegar del espacio, producto de un rayo gamma. Con ellos se pueden observar y analizar cuánta energía tiene el rayo gamma que chocó contra el planeta. Como ya di de ejemplo de los agujeros negros que colisionaron bueno, colisionaron hace millones de años, pero nosotros apenas pudimos detectarlas hace un par de años, por el 2018, si no mal recuerdo. Por esto mismo, por los rayos gamma y las ondas electromagnéticas que mandaron de dicha colisión. Ok, ahora les hablaré de las constantes universales. Como se sabe, todo lo que existe está regido por las leyes, y las constantes universales son las características en el universo
que pueden expresarse matemáticamente. Estas, las constantes universales, son constantes, nunca van a cambiar en cualquier parte del espacio que estés. Y si llegara a cambiar, aunque sea un poco, la vida como la conocemos no sería como ahorita. Por ejemplo, un ejemplo sería la constante de gravitación universal, ya que imaginen que aumentara. Ahora tenemos dos relojes que están sincronizados, o sea, están bien, perfectamente. Ahora, si lo aumentáramos y dejáramos un reloj, por ejemplo, en un estante, pero en la parte baja y otro en la parte de arriba, y las dejáramos ahí un buen rato, cuando volviéramos a observar los relojes, estarían desfasados, no marcarían exactamente la misma hora. Esto es por un efecto de la relatividad. Y eso es lo que sucedería si la constante de gravitación universal aumentara. Otro ejemplo muy claro podría ser la constante de... ¿cómo fue el nombre? La constante de Planck, la H, que para la cuántica. Si fuera un poco más grande, podríamos ver los efectos de la superposición cuántica y a lo mejor cuando tú tomaras una decisión, tú podrías ver los caminos que hubieras, que hubieran pasado si hubieras elegido Y o tal cosa. Eso sucedería o se teoriza que pasaría si, por ejemplo, la constante de H, siempre se me olvida el nombre, aumentara. Bueno, las constantes universales son finas y nunca varían, como ya dije. Y si tuvieran un valor un poquito diferente, todo sería muy diferente. Y esto les pareció muy curioso a los físicos y empezaron a teorizar de que a lo mejor hay un ser místico, puede ser Dios, por ejemplo, que fue el creador del universo e hizo que cada cosa estuviera con ese exacto Es que sabe valor. Sí. mucho. ¿Mande? ¿Alguien prendió el micrófono? Si tienen una duda, pregúntenme. Bueno, los físicos, incluso los filósofos, se empezaron a cuestionar de que a lo mejor hay algún ser más poderoso que no está atado a las leyes de la física, o simplemente algunos dicen que fuimos producto del azar, o sea, somos una coincidencia muy poco probable. Pero en, o sea, en la física que ahorita nosotros conocemos, e incluso no podríamos dar una respuesta con física mucho más avanzada, ya que es una pregunta muy difícil de responder para nosotros los humanos, que si estamos atados a las leyes de la física. Ok, como se sabe, hay cuatro fuerzas fundamentales y dos teorías que rigen la física en este momento. El sueño de muchos físicos actualmente es tratar de unificar estas dos teorías en una sola, que son la mecánica cuántica, la física cuántica, como la quieran llamar, y la relatividad. Se han hecho millones bueno, no millones, pero sí muchas teorías de tratar de explicar en una sola unificación estas dos teorías. Puede ser la gravedad cuántica de lazos, la teoría de cuerdas o supercuerdas y la teoría M. Yo les hablaré un poquito de la teoría de cuerdas, que en sí consiste en que las partículas están hechas de cuerdas que vibran de cierto modo, pueden vibrar así, pueden vibrar así, o vibrar de muchas más maneras. Cada una vibración tiene aplicado, le, si le dieron cierto tipo de partícula, dependiendo de cómo vibre, va a ser, no sé, un electrón, un fotón o ese tipo de cosas. Pero serían partículas muy, muy, muy pequeñas. Y para que se dé una idea, si un átomo fuera el tamaño del sistema solar, las partículas tendrían que ser del tamaño promedio de un árbol de aquí de la Tierra. Entonces son demasiado extremadamente pequeñas. Y los físicos teorizan que para poder observar estas cuerdas, tendríamos que ir incluso en los inicios del universo, donde la energía era muy masiva.
Entonces las cuerdas serían mucho más fáciles de observar. Y supongo que, bueno, la relatividad ya la vimos un poco, que explica todo lo grande y lo supermasivo, mientras la cuántica estudia lo diminuto. ¿Vale? Bueno, ya les dije que había dos teorías. Ahora les voy a explicar que con eso existen cuatro fuerzas fundamentales, que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. El sueño de Einstein era tratar de unificar estas cuatro fuerzas, pero ¿qué pasa? La fuerza débil y la electromagnética sí conviven, y la fuerza electrodébil en ciertos casos se puede unificar con la nuclear fuerte, pero la gravedad se resiste. Entonces la teoría de cuerdas es una teoría que propone cuantificar, por así decir, la gravedad, pero lo que pasa es que al tratar de unificar la gravedad y las otras tres fuerzas, es que aparecen muchas más dimensiones de las que nosotros estamos. Al principio se teorizaba 21 dimensiones, pero después, con muchas matemáticas, se redujeron a solo 9, si no mal recuerdo. ¿Ok? Y los físicos te dicen que, que las dimensiones espaciales que faltan están como que compactificadas en el espacio en el que nosotros vivimos. ¿Ok? Y Einstein trató toda su vida de descifrar esta ecuación, y todos los intentos de colocar la relatividad y la cuántica en una misma teoría fueron desastrosos, aunque si bien se sabe que a Einstein no le gustaba la cuántica, perdón. Y creo que así de todo. Ok, esto ha sido todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pues es el momento de preguntar. Bueno, para dar fin al curso, les voy a hacer una. ¿Cuáles son las 9 dimensiones? En teoría de cuerdas se establecen 11 en total. 10 para espacio, que 3 son las que conocemos, que son el X, Y y Z, que son con las que se suele estudiar o se suele trabajar, y una de tiempo. Entonces son en total 10 espaciales y una de tiempo, siendo tres espaciales, perdón, las que reinan en el mundo en el que vivimos, por así decirse. Y dejando una solo para el tiempo. Eh, bueno, creo que eso ya responde su duda. Y para terminar, les quiero hacer una pregunta, y es si quieren o qué tanto se tendrían que... perdón. Ah, Ah, Alejandro, si Alejandro, tienes si una tienes una duda. duda. Sí, ¿podrían explicar un poquito más sobre la teoría de cuerdas? No me quedó tan claro. Ok. La teoría de cuerdas habla sobre Eh, que los... ¿Mande? ¿Quieres decir algo más, Alejandro? no, 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 perdón. Ok, bueno. Habla sobre que las partículas en sí están hechas de pequeñas cuerdas que vibran. Y dependiendo de cómo vibren, se les llama tipo de vibración 1, vibración 2, o de ese estilo, van a ser cierta partícula. Eh, si vibran, no sé, así, por ejemplo, a lo mejor es un fotón. Si vibra así, es un gluón o cosas así. Y de hecho, y de eso están hechas las partículas, pero son muy, muy, muy diminutas. Tan diminutas que si un átomo fuera del tamaño del sistema solar, el- las cuerdas las serían del tamaño de un árbol aquí en la Tierra. Y para poder observar esas cuerdas, muchos físicos dicen que tendríamos que ir al inicio del universo, cuando sucedió el Big Bang, para poder observar dichas cuerdas, ya que la energía ahí era muy grande. Entonces las cuerdas podrían ser detectadas más fácilmente. La teoría de cuerdas intenta hacer que la gravedad
y las otras tres fuerzas convivan en una sola teoría, solo que la gravedad se resiste incluso hasta 11 dimensiones, aunque al principio se utilizaban 21 dimensiones espaciales. Ya después se fue cambiando y lo redujeron hasta 11. 11, bueno, son 10 dimensiones espaciales y una que sería la temporal. Las dimensiones espaciales, no sé si quieren que se las explique no tan a detalle, sino que podríamos ser capaces de observar si pudiéramos ir a esas dimensiones. Ah, Nicole, no sé si querías decir algo. No. A ver. Sí, me parece, si explica más la teoría que dices, ¿ok? Bueno, por ejemplo, en la sexta dimensión seríamos de ser capaces de observar todas las posibles tierras que se pudieron haber creado y con las mismas condiciones iniciales. En la séptima dimensión seríamos capaces de ver todas las condiciones iniciales en las que pudo haber iniciado un universo y cada universo tendría diferentes leyes de la física. En la octava dimensión seríamos también capaces de observar diferentes inicios y ver infinitos universos también. En la novena dimensión seríamos capaces de ver prácticamente absolutamente todo, desde universos con diferentes condiciones iniciales, con las mismas condiciones iniciales, si son similares o no. En la décima dimensión llegamos a un punto en la que todo lo imaginable es posible, o lo inimaginable también. Ahí tú podrías hacer prácticamente cualquier cosa. Y esas son son las 10 dimensiones, o sea, las primeras tres son las que las vivimos, y ya les platiqué un poquito de las otras 10 dimensiones espaciales. ¿Ok? No sé si con eso respondí tu duda, Alejandro. Sí, gracias. Ok. ¿Puedo explicar la duda de la relatividad? Lo que preguntó Sí. el espacio-tiempo. Eh, pues tenemos tres dimensiones de espacio, que es X, Y y Z, pero resulta que tenemos una cuarta dimensión, que es el tiempo. Para Newton, el tiempo era absoluto y lo que cambiaba era el espacio, de que si viajabas en un tren y observabas un objeto, lo ibas a ver diferente que si alguien que no estaba viajando en un tren. Esto afectaba como en los planetas, de que estaba moviéndose la Tierra y así. Pero entonces, Einstein dijo que no, el tiempo realmente no es constante. Entonces, la mejor forma de imaginarse el espacio-tiempo es como un tejido, o sea, como un espacio de cuatro dimensiones que pues no se puede dibujar porque no podemos, o sea, no es como que podamos ver uno, pero de cierta forma vivimos en un espacio de cuatro dimensiones. Entonces, una forma de verlo es como si pusiéramos una manta tensa, así, una cosa así. Entonces ponemos una bola o boliche encima y entonces como, va como de formar la manta, la va a hacer para abajo. Y eso pasa con la gravedad. Básicamente se forma así el espacio-tiempo. Y a eso se le conoce como el espacio-tiempo, una unificación de las tres dimensiones del espacio y una del tiempo. Y en teoría vivimos en eso. No sé si me expliqué. Sí, bastante. Gracias. Bueno, respondiendo a la duda de Vanessa Rivas de por qué el tiempo corre diferente en Venus, es porque su gravedad es diferente. Einstein también dijo en la teoría de la relatividad de que no solo tu velocidad afecta a cómo ves el tiempo, sino también a la gravedad a la que estés atado. Entonces es por eso que a cualquier planeta que vayas, el tiempo transcurriría diferente para ti, ya que no en todos los planetas la gravedad es exactamente igual.
Entonces es por eso que en Venus corre el tiempo diferente a la Tierra. Así sí respondí tu duda, Vanessa. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? No sé si la pusieron en el chat y no la alcancé a ver. Alejandro. Alejandro. Eh, Incluso fuera del sistema solar no se ha encontrado algún otro planeta donde el tiempo ocurra de la misma forma que en la Tierra o de manera muy similar, por lo menos. Bueno, es en aproximadamente 2 clases más. Vamos a ver un poco de exoplanetas, planetas, y vamos a ver que hay algunos planetas que se asemejan a la Tierra. Entonces, sí, sí, hay algunos planetas que incluso en la duración del día del tiempo se pueden asemejar a la Tierra fuera del sistema solar. Ya luego veremos cómo se descubren esos exoplanetas, que incluso cómo se puede saber de que está hecha la atmósfera, si es habitable, bueno, no, si es habitable, ¿no? Su radio, su masa y con métodos muy, muy curiosos. Entonces, para que se queden y que si quieran aprender más de planetas que incluso se teoriza que podamos vivir ahí, pues sigan en el curso. ¿Sí respondí tu duda, Alejandro? Sí, gracias. Ok, nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, una vez que ya vimos esta clase, ¿qué les parece si les dijera que hay una fórmula que nos permite saber qué tan pequeños tenemos que comprimir algo antes de que se convierta en un agujero negro? ¿Creen que existe o no existe? Que no hay. Yo creo que sí. Ok, Nicole. Bueno, yo creo que sí existe. Ok, muy bien. Sí existe. Es también. Esta fórmula fue postulada por Carl Schwarzschild. Fue un físico y un matemático reconocido en su época. Tuvo un posgrado y un doctorado. Y este se le conoce como el radio de Schwarzschild. No sé si alguien lo haya escuchado, que sí existe. Muy bien. No sé si alguien haya oído hablar de este radio o tenga alguna idea de más o menos cómo es la fórmula o qué es lo que tiene que ver dentro de esta fórmula, o sea, qué constantes o variables tiene esta fórmula. Y bueno, ya voy a dar el resultado y también lo voy a escribir en el chat por si acaso. No sé, ok, Nico. Bueno, aquí se involucran 3 conceptos. Este es la constante gravitacional, que esa, pues, es una constante, la masa del objeto, que es la única variable, sorprendentemente, que se involucra en esta fórmula, que es muy sencilla y la verdad es que es muy elegante y pues está interesante conocerla. Y por último, la velocidad de la luz. Recuerdo que se usa la velocidad de la luz, ¿no? Sí, es correcto, José, muy bien. Sí, tenemos que la fórmula de este radio es igual a 2 veces la constante gravitacional multiplicándose a sí mismo por la masa del objeto, esto en kilogramos, y este producto lo dividimos entre la velocidad de la luz al cuadrado, quedándonos algo así. Dejen, se las escribo.
entre... Ahí está. Esa es la fórmula. Y si quieren buscar más, el científico se llama Carl Schurz. Creo que lo escribí bien. Si no, ahí en Google se los corrige. Y pues bueno, es esta la fórmula. Por si quieren ver cuánto tiene que ser su radio, que es lo que se tiene que comprimir. ¿Esta fórmula para qué es? Para saber qué tanto se tiene que comprimir un objeto o una masa antes de que se convierta en un agujero negro. Si sobrepasa eso, ya es un agujero negro. Entonces, no sé, supongamos que peso 65 kilos, entonces tendría que poner 2 veces la constante gravitacional, multiplicando 70 kilos, y esto se divide entre pues, la velocidad de la luz al cuadrado. Y ya me da un resultado, un radio que pues es realmente pequeño si tomamos en cuenta lo supermasivo que puede llegar a ser un agujero negro. Un ejemplo, los que están en los centros de las galaxias. ¿Alguien sabe o tiene alguna hipótesis o quiera compartir lo que sabe acerca de qué es lo que le pasa a un agujero que es extremadamente pequeño o no lo suficientemente grande? Bueno, va a esperar tantito, por si alguien está escribiendo en el chat. ¿Deja de existir? Sí, es correcto. Eh, un agujero negro que es lo suficientemente pequeño, se evapora muy rápido. Sí, es correcto. Pierde su masa o pierde su deformación, su gravedad pues toda concentrada, se va perdiendo gradualmente. Esto gracias a un fenómeno nombrado en nombre de Stephen Hawking, que es llamada la radiación de Hawking. Los agujeros negros supermasivos, estos pueden vivir gracias a que son supermasivos y se originaron de algo con mucha masa, entonces tienen mucha energía para poder vivir. Entre más tiempo vivan, pues pueden tener o alimentarse, mejor dicho, de más estrellas, de más cuerpos rocosos o gaseosos, de nebulosas, entre otras cosas. Y entonces al momento de nosotros tener un agujero negro muy pequeño, la radiación de Hawking es alta, tomando en cuenta la masa de este agujero negro, y termina por desaparecer extremadamente rápido. Y es básicamente eso. No sé si tengan alguna duda antes de irnos o algo. Entre más estrellas consuman, más grande es el agujero. Sí, solo que si tenemos un agujero negro supermasivo que se traga una estrella, supongamos una supernova, pues no va a aumentar tanto su tamaño. Tiene que ser extremadamente demasiada masa la que se tiene que consumir o tiene que absorber el agujero negro, porque también tenemos que tomar en cuenta algo que se llama patada gravitacional, que sucede muchas veces en un agujero negro, en el que te empieza a atraer hacia su órbita, pero se pasa por alto y sales disparado a una velocidad, en el caso de un agujero negro, muy grande, y en algunos casos puede acercarse a la velocidad de la luz. ¿Alguna otra duda? Aquí como dato curioso, para que la Tierra se pudiera convertir en un agujero negro, su radio tiene que ser del mismo tamaño que el de un chícharo. O sea, toda la Tierra en un solo chícharo para que se pudiera convertir en un agujero negro. Entonces, para que vean qué tanta densidad puede tener un solo agujero negro. Aquí Fernando nos dice que también el tamaño de un agujero negro se duplica al fusionarse con otro.
Esto es correcto cuando son más o menos de la misma masa o tienen, deforman más o menos lo mismo al espacio-tiempo. Claudia, no sé si querías Yo comentar sí algo. tengo una duda. ¿Qué tipo de estrella tiene que ser una estrella para que se convierta en agujero negro? O porque tengo entendido de que no todas las estrellas se convierten en uno. Por ejemplo, Betelgeuse está bueno, próxima de que explote o de que no llegue su luz. Y hasta el momento, según lo que me he informado, no es que se convertirá en un agujero negro. ¿Qué tipo de estrella tiene que ser para que sí sea un agujero negro? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Ahorita vamos a la de Alejandro. Para que una estrella se convierta en un agujero negro tienen que pasar varias cosas. No siempre un tipo de estrella se va a convertir en un agujero negro. Este depende de varios factores. Por ejemplo, la energía que tenía antes de que la estrella muriera. También qué tanto va perdiendo su energía y pues también su masa o qué tanto calor está irradiando hacia el espacio. Hay veces en el que las estrellas simplemente mueren y esto incluye también supernovas, que es lo que normalmente se termina convirtiendo en un agujero negro. Hay veces en el que incluso se teoriza, porque todavía no se han visto, pero debido a la edad del universo, se cree que existen. Es algo que se llaman enanas marrones o enanas negras. No sé si alguien haya oído hablar de esto. Son básicamente estrellas que perdieron tanta energía y tanta masa que no se convierten en un agujero negro, no explotan, que es lo que a veces también pasa, tampoco implotan, en este caso en un agujero negro, o colapsan sobre su propia gravedad, sino que simplemente dejan de funcionar como un reactor nuclear de fisión o fusión. Entonces tendremos un cuerpo rocoso extremadamente grande que ya no tiene la suficiente energía para fusionar ni fisionar átomos. Esto es lo que llamamos una enana marrón o una enana negra. Una estrella sin vida. Las estrellas que llegan a convertirse en agujeros negros deben ser estrellas masivas con masas entre 30 masas solares y 70 masas solares. Sí, es correcto. Esto es uno de los requisitos que se tiene que tener para que una estrella pase un agujero negro, pero no que tengan esa masa significa que siempre van a terminar un agujero negro. Depende de factores mencionados anteriormente. Claudia, creo que tu duda quedó resuelta y si hay alguna duda, me avisas, por favor. No, gracias. De hecho, está bastante bien explicada. Ok, muchas gracias. Ahora sí, Alejandro. Los agujeros negros que desaparecen en general son los que no son supermasivos. Sí, si un agujero es pequeño, supongamos que tiene un radio real, bueno, un diámetro real de este tamaño, más o menos, bueno, de este más o menos un balón de básquetbol. eh, si deja de alimentarse, va perdiendo radiación de Hawking. No sé si han jugado Agario, es un ejemplo un poco vago, pero la verdad es que es muy bueno. Eh, bueno, lo que pasa en Agario es entre más grande te vas haciendo, no sé si han dado cuenta, pero vas perdiendo bolitas cada cierto tiempo de forma periódica. Esto es lo que podría significar la radiación de Hawking. Entonces, si tú dejas de alimentarte con más bolitas o con otros usuarios, ya sean planetas o agujeros negros, eh, vas perdiendo energía, está descrito como radiación de Hawking de forma oficial, y te vas quedando sin combustible, por así decirse. Entonces, te vas degradando y si comes, pues tienes más energía y contrarrestas la radiación de Hawking. No sé si entendiste, si quedó resuelta tu duda. Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud que tengan o algo al respecto?
Josué, adelante. Es que, bueno, la vez pasada nos hablabas también de partículas virtuales. Entonces, según yo había leído que, bueno, quería ver si podían profundizar un poquito en la radiación de Hawking, porque según yo tenía que ver con las partículas virtuales. Sí, también las partículas virtuales dice que están dentro de los agujeros negros y que en parte es lo que hace que la radiación de Hawking se libere. Supongamos que tenemos una cadena y que las partículas virtuales, para los que no pueden atender la clase pasada, una partícula virtual es una partícula que apenas existe y muere. Se dice que muere porque deja de existir como se conoce o como estaba existiendo antes de eso. Entonces, ya he entendido lo que es una partícula virtual. Supongamos que un agujero negro es una cadena muy unida, muy comprimida, pero que se puede, si tú agarras un pedazo de esa cadena, lo puedes liberar. Son varias cadenas, mejor dicho. Y supongamos que en una parte de una cadena hay mucho óxido, está muy corroída. Entonces tú al momento de aventar la cadena, la bola de cadenas, mejor dicho, esta corrosión hace que se desprenda una parte de una cadena. Algo así es lo que se teoriza, que es lo que pasa con la radiación de Hawking. Eso es lo que hace que se libere parte de la energía o de la masa de un agujero negro. Una partícula sería engullida y la otra liberada en forma de radiación. Sí, esa es la otra cara de la moneda, por así decirse, que hay una transferencia de pues, masas y energías. Un agujero negro se puede alimentar de cualquier de materia general. Sinceramente, no estoy seguro debido a la poca información que se tiene acerca de la materia oscura o la antimateria, bueno, y la antimateria, pero materia como tal, no antimateria o materia oscura, sí se puede alimentar, pero tienen varios factores, como si va justo al centro, si va pasando por un lado, que sucede lo que dije anteriormente de la patada gravitacional, o que solo parcialmente. Bueno, algo curioso es de que al momento de que un agujero negro se alimenta, ocurre un fenómeno que se llama espaguetificación. Suena algo infantil, pero ese es el nombre que se le da, en el que un objeto se hace infinitamente delgado y por lo tanto infinitamente largo. Bueno, tiene engullido, perdón, de forma, podría decirse, gradual en el agujero negro. También es por eso que vemos polvo alrededor de los agujeros negros, o sea, el disco que se forma. No sé si tu duda quedó resuelta o hayan ahí algunas inquietudes que te quedaron. También si alguien más tiene alguna otra duda. Listo, perdón. Sacó de la llamada. Ah, bueno, creo que ya no hay más dudas. Entonces sería todo por hoy. Si tienen alguna inquietud al respecto de lo que vimos, se quedaron con alguna duda, les surge alguna duda, les dejo nuestras redes sociales de la organización. Em, Nos pueden encontrar, como bien, en el chat, ya sea por correo, por Instagram y Facebook. Y pues bueno, nos esperamos en la clase de mañana, en el mismo horario, de 10:10 a 12:10, con la posibilidad de terminar antes, como ahora. Y bueno, también si quieren dar retroalimentación, entre otras cosas, adelante. Y sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por atender. Muchas gracias por todo.
Gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que les gustó la clase, que hayan entendido todo lo que se explicó y lo que se expuso. Y ojalá sigan asistiendo a las demás clases.